Bienvenidos, buenas tardes, gracias que están todos ya conectados con nosotros. Gracias, saludos a todos, a los diferentes lugares donde se conectan con nosotros en vivo y a través de nuestro canal de YouTube, a los diferentes lugares donde hemos contado con la gracia de contar con ustedes y de su preferencia para con nosotros. Muchas gracias, que Hashem les guarde, les bendiga, les prospere, guarde a sus familias, la Parnasá venga, que venga todo lo que necesitan para sus casas. Así que espero que haya una bendición muy especial para todos. Les cuento un poquito el nuevo orden, el nuevo cambio que vamos a estar haciendo. A partir de este día vamos a empezar con el Shiur, la clase, la conexión con la energía de la Parashá. A partir de hoy, a las 7 de la noche. Después continuaremos con el encendido de velas, hoy hora de México, 7:55. Terminando el encendido de velas, Kabbalah Shabbat, luego el Kiddush, Birkat Abanim, la bendición por los hijos, y después haremos la cuenta del Homer. Hoy vamos a hacer las cosas para aprovechar y maximizar el tiempo de esta forma, y así lo vamos a hacer los siguientes días. Gracias a todos que se conectaron, les mando un abrazo, un saludo afectuoso, gracias que nos acompañan de los diferentes lugares de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Tenemos ahorita conectados en Colombia. Gracias allá a Luz en Colombia y a los diferentes lugares. Un abrazo para todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro, un nuevo Sefer, en el libro de Bamidbar. Nuestros sabios nos enseñan que siempre que pongamos la Kavaná en el inicio de un estudio, de una lectura del Sefer, de la Torá, en este caso Bamidbar, y que pongamos la Kavaná para que no faltemos a ningún Shabbat, sea de forma virtual como lo venimos haciendo ya desde tiempo atrás por la pandemia, o físicamente cuando tengamos que regresar, pero que pongamos la Kavaná de no faltar ningún día. Dice que es una gran segulá nuestros sabios para pedir lo que queramos y lo vamos a recibir. Pero requiere guardar el Shabbat completo. Recuerde hacer la tefilá, no solamente el viernes en la noche, sino el sábado en la mañana, y no solamente el sábado en la mañana, sino hacer también en la tarde, Havdalah y todo lo demás. Es decir, no crean que solo con conectarnos estamos cumpliendo. Hay muchas cosas que hacer, mucho que guardar, no trabajar en el Shabbat, en el trabajo físico, pero sí trabajar en el trabajo espiritual. Es decir, eso es guardar Shabbat. Shabbat no nada más es este ratito, mañana en la mañana otro ratito. No, por como estamos, lo estamos haciendo así. Pero tendríamos que estar reuniéndonos, estudiando, haciendo tefilá. Y entonces, cuando el cielo mira que estamos cumpliendo con todo, nuestros sabios enseñan, podemos pedir y vamos a recibir. Así que apliquémonos y hagamos lo que nos corresponde a todos nosotros. Hoy vamos a estudiar la primera porción del nuevo libro de Bamidbar. Así se llama la primera porción, Bamidbar, que traducido equivocadamente, no es un juicio, solo estoy diciendo que no se llama números. Se le conoce así por números porque habla de muchas genealogías, pero este libro, Bamidbar, no significa eso, significa en el desierto. Así que vamos a hablar un poquito de ello hoy, pero no solamente vamos a hablar del desierto, sino también vamos a hablar vamos a conectarnos con la energía escuchando la porción en este momento para ello. Solo notifico, el próximo domingo vamos a hacer Shavuot en línea y vamos a leer la Megilá de Ruth. Hay que comer lácteos, esa es la mitzvah, comer lácteos y comer frutos de temporada y frutos fuera de temporada. Frutos de temporada para hacer Bore Peri Adamá, si es fruto de la tierra, Bore Peri Ed, si es fruto del árbol, y si es fruto fuera de temporada, Shejejeyan. Y vamos a escuchar la Megilá de Ruth, la vamos a leer en español. Yo les voy a mandar el audio de la Megilá de Ruth en hebreo para que lo estén escuchando lunes y martes, ¿ok? El domingo en la noche vamos a hacer Kiddush para bendecir la festividad. El martes en la noche para despedir Shavuot, vamos a hacer Havdalah, no como hacemos Shabbat. Havdalah se hace de otra forma cuando no cae en Shabbat la festividad. Hoy no cae en Shabbat la festividad. Así que vamos a tener actividad hoy
mañana en la noche, a las 8 de la noche, el domingo a las 8 de la noche, el lunes a las 8 de la noche, el martes a las 8 de la noche, para celebrar los 2 días de Shavuot que nos corresponden, uno por el 6 de Nisan, que entra el domingo en la noche, Sivan, perdón, 6 de Sivan, y el otro porque vivimos en el exilio. En el exilio tenemos la oportunidad de hacer 2 veces las cosas. Si no tuvimos chance una, la tenemos al siguiente día, pero nosotros las vamos a hacer las dos para que podamos observar. ¿Qué rige de alguna forma esta festividad? Comer lácteos. Hay que comer lácteos. Hoy tenían que haber hecho la jalá y tener con miel para poder comer con miel la jalá. Comer lácteos y comer frutos. Escuchar la Megilá de Ruth. Así que lo vamos a hacer eso el domingo y el lunes y el martes ustedes van a estar oyendo la Megilá en hebreo porque es la forma en cómo lo tenemos que hacer. ¿Está bien? Hoy vamos a iniciar el nuevo libro de Bamidbar y vamos a conectarnos con la energía, escuchando la primera liyá de esta porción. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שהוא את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולותן מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא שבע בג'יראל תקדו אותן לציבותן אחתה בארון ביתכן יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיהן הוא. Que la energía de esta parashá, por haberlo escuchado en la lengua sagrada, nos dé todo lo que necesitamos para poder cumplir misbot, rectificar en lo que nos corresponda a todos rectificar. Gracias a todos nuevamente que se conectaron. Vamos a estudiar estos próximos 40 minutos, 50 minutos casi, la porción que nos corresponde estudiar de esta parashá de Bamidbar. En español dice, y el Eterno le dijo a Moshe en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo, en el día primero del segundo mes del segundo año, después de la salida de Egipto, hacer el censo de toda la congregación de Israel. Solamente quiero leer esa porción y de ahí nos vamos a agarrar para hablar un poquito o mucho hoy del Zohar, que nos va a develar, nos va a mostrar varias cosas que nos pueden, primero, hacer reflexionar en lo que tenemos que corregir, el tikkun, pero saber que hay una energía en este libro muy preciosa que nos va a llevar a vivir un mundo mucho mejor, hablando personalmente, familiarmente, socialmente, que esa es la intención. Fíjese bien, la porción de este libro de la Torá, que se llama Bamidbar, dice el Zohar, que representa el mundo emocional. Esta primera porción representa el mundo emocional. ¿Qué significa eso? Es decir, las decisiones que tomamos de cómo conformamos nuestra vida, cómo conformamos nuestra familia, cómo conformamos nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros amigos, nuestra salud, los amores que tenemos en la vida. Es decir, esta porción que estoy mencionando, Bamidbar, la primera cosa que tenemos que entender, dice el Zohar, que representa el mundo emocional. Y cuando hablamos de las emociones, es porque gran parte de nuestras
decisiones que tomamos en la vida para conformar familia, negocios, amigos, salud, trabajo, etcétera, está basada en las emociones, en las emociones. Es decir, cómo conformamos nuestra vida. Midbar significa desierto y Bamidbar significa en el desierto. Muchas veces lo he mencionado, se los he enseñado muchas veces, que el nombre de la primera porción de cada libro es la semilla misma de cada libro. Es decir, cada libro, Bereshit, Shemot, la primera porción que estudiamos, como hoy en este caso, la primera de este nuevo libro, es la semilla de lo que contiene todo el libro. Eso significa que en el desierto hay algo que nos debe de interesar, saber, entender, para poder moldear la realidad que queremos y que debemos de tener. Veamos esto, yendo un poquito más profundito. Las características de un desierto. Un desierto, en él no crece nada, o casi nada. Si acaso llega a crecer algo, pues un tipo de flora y un tipo de fauna muy agresiva, que en poco o en nada puede ayudar la flora a la vida o a la subsistencia de un ser humano. Y la fauna mucho menos. Escasa, los pocos que son escorpiones, serpientes, etcétera, etcétera. Muy poca vegetación y muy poca fauna. Y la poca que hay es muy agresiva. Pero dentro del desierto podemos encontrar diferentes dimensiones y tamaños de oasis. Lugar donde cambia un poco la fauna, donde cambia un poco la flora. Y lo que va a pasar con nosotros es que al cambiar nos permite que en esos oasis haya posibilidad de vida, no así en el desierto. Así que Bamidbar en el desierto, el Zohar explica que es una alegoría, un paralelo, si lo quiere decir así, una metáfora, que nos describe al mundo de la Sefirot, emocionalmente hablando, que se mueven dentro del mundo de las emociones en el ser humano. ¿Ok? Observe eso, por favor. Si el mundo de las Sefirot o las emanaciones, que son las emocionales, las 7 emocionales, no estamos hablando de Keter, Jogma y Binah, estamos hablando de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. De esas estamos hablando, las emocionales. Si estas Sefirot, que son las emocionales, y en la alegoría de la que menciona el Zohar, dice que las Sefirot son como el oasis, siguiendo con ese ejemplo, el oasis donde germina la vida, entonces las Sefirot, en medio del desierto en el que vivimos, de ahí emanan la calidad de vida que Hashem quiere que tengamos. Esa calidad de vida que está en el plano superior, en el mundo de la realidad de Hashem, no en el mundo de la realidad del humano que vive, porque está basado en sus decisiones, basado muchas veces en sentimientos. Pero estamos aprendiendo en el Zohar que en el desierto, el mundo, los oasis, que son las 7 sefirot emocionales, es el lugar donde se germina la vida y que se puede llegar a alcanzar el tipo y la calidad de vida que Hashem está esperando que todos y cada uno de nosotros tengamos. Esa calidad de vida que viene de lo alto. Todo lo demás, todo lo que nos rodea, usando el paralelismo, es árido, seco, es inhabitable. ¿Qué habita
en ese mundo árido, seco, inhabitable, las fuerzas impuras que se aglomeran dentro o en ese mundo y que lo que hacen es estar uh, uh, golpeando el oasis, que es el lugar donde sí emana la vida, donde sí germina la vida. Porque solo los oasis, o en el sentido literal, en los oasis se puede extraer la sustancia que sostiene y da la vida. Hablando del agua, hablando de más cosas. El Zohar explica que cuando Hashem creó a Adán Catmón, al hombre, a Adán el primer hombre, incluyó en él a los mundos superiores y los mundos inferiores. Todo estaba incluido en la creación de Adán Catmón. Es decir, dentro de él se incluyó a toda la creación. Estamos hablando de seres humanos. ¿Ok? No olvidemos que este Adán del que nos habla el Zohar es el Adán que parte del mundo de la creación. Y el mundo de la creación es el nivel en que incluye los mundos inferiores. Antes de la caída, ese Adán original tenía un alma inmaculada. Ese Adán primario, Adán Catmón, está representando la plenitud de las 10 sefirot, es decir, Adán representa antes de la caída al Keter, la corona de esas 10 sefirot. Y el Keter, que solo es bondad, que solo es misericordia, el Keter, que de donde es el principio de todo la energía buena, positiva, la luz blanca que Hashem tiene listo para nosotros, donde el caos no existe, donde el Keter enseña un mundo ideal, que es el plan original, y que ahora, después del pecado, de la verá de Adán, es la meta para corregir y rectificar. El Zohar explica que el primer pecado de Adán causó la ruptura de su cuerpo y que éste se dividiera en miles de pedazos. Esos miles de pedazos son en realidad, es hoy en día la realidad de lo que vivimos gracias a el pecado. Por eso la Cábala, el Zohar enseña que si en él estaban todas las chispas de las almas que iban a nacer y por causa del pecado se dividieron en miles de pedazos, el Zohar, la Cábala enseña que hay gente que viene de las manos de Adán, hay gente que viene del pie derecho de Adán, hay gente que viene del pie izquierdo de Adán, hay gente que viene de las entrañas de Adán, hay gente que viene de los genitales de Adán, hay gente que viene del corazón de Adán, de los pulmones de Adán, hay gente que viene de la cabeza de Adán. Y el Zohar dice que a todos los que vienen de la cabeza de Adán son los llamados Israel. Sigamos con esta idea. Lo que el Zohar nos está tratando de decir es que nosotros fuimos creados como un molde de Adán, es decir, siguiendo un molde en el que toda la creación estaba incluida y que al llegar a este mundo, al igual que lo que hizo Adán, lo hacemos nosotros. En lugar de ese molde, este kelí, lo llenáramos de luz, lo llenáramos de jokmá, de sabiduría, de biná, de entendimiento, lo llenamos con todo tipo
de negatividades, todo tipo de emociones negativas como la envidia, la ira, los celos, fuerzas negativas que son parte de los mundos inferiores, pero nos hemos olvidado de los mundos superiores. Por eso este libro, Bamidbar, nos enseña que hay que vaciarnos de todas estas emociones para dejar al mundo de las emociones, para alejarnos del desierto de fuerzas impuras que pululan, que habitan en él, porque la tarea que tenemos es elevar el mundo inferior hacia el mundo superior. Es decir, quedar como en el desierto, sí, pero en un oasis, en donde solo germine la vida, donde solo germine la bondad, donde solo germine la paz, donde solo germine el Shalom Abait, donde solo germine el Ahavá, el Ejad, aunque estemos rodeados de fuerzas impuras. En nosotros nada debe de haber entre un oasis y otro oasis. Es decir, yo soy un oasis y tú eres un otro oasis. No debe de haber nada aunque estemos rodeados de esas fuerzas impuras. Tenemos que trabajar en restaurar la forma original y que nada crezca entre mi oasis y tu oasis. Y que solo crezca nada más la obra de Keter entre uno y otro. Ese es el mensaje primario de este libro. A través de entender Bamidbar, esta palabra que significa en el desierto. Pero Bamidbar viene de Dabar, de palabras. Este libro es un libro muy rico, tiene montones de explicaciones. Por ejemplo, dice el Zohar que el hijo del gran Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eleazar dijo, ¿quién es esta que sube del desierto? Oiga nada más, ¿quién es esta que sube del desierto? Por cierto, que este día, este Shabbat, se llama Shabbat Kalá, el Shabbat de la novia, porque siempre cae antes de la recepción de la Torah. Este Shabbat se llama Shabbat Kalá. Por eso el hijo de Rashbi, Rabbi Eleazar, dijo, ¿quién es esta que sube del desierto? Es decir, ¿quién ya se elevó? ¿Quién es esta que ya no le impide nada? Es decir, está hablando de un Israel rectificado. Está hablando de un corazón que ya hizo tikkun. Un corazón que no dejó que los sentimientos negativos vinieran a su vida y le obstruyeran la oportunidad de ser el hombre o la mujer que Hashem está esperando que sea. Lo primero que tenemos que entender es que cuando leemos y estudiamos esta porción junto con el Zohar, es cuando Rabbi Eliezer abrió y dijo, literalmente quitando un velo, esta mujer ya se separó del mundo físico para entrar al mundo espiritual de pleno. Cuando dije mujer, estoy hablando de la Calá, estoy hablando de Israel, porque Hashem es el Hatán, el novio, ¿ok? A eso se refiere Rashbi, o su hijo Rabbi Eleazar. Rashbi y sus discípulos, que fueron sus hijos, fueron seres únicos que pisaron este mundo y que alcanzaron, dice el Zohar mismo,
niveles de evolución tan altos que muy pocos han logrado alcanzar después de ellos. Dice que para ellos, el Zohar, no había limitación de separación. Así que la frase, ¿quién es esta que sube del desierto? Se refiere a que los hombres y las mujeres, o sea, Malhut, se ha elevado, sí pasa por un desierto emocional, pero ha logrado que nada crezca alrededor de él más que ¿cómo dije que se llamaban? Se me fue la palabra. Permítame. Lo que está en el desierto, otro oasis. Nada más. Otro oasis es lo que hay entre desierto, entre las arenas del desierto. Solo el oasis de mi vida y el oasis de tu vida. El oasis de cada uno de nosotros, que hemos quitado los limitantes. Ese es el objetivo y la meta. Así que esa frase de ¿quién es esta que sube del desierto? Bueno, ahí tendríamos que ponerle tu nombre, mi nombre, porque hace referencia a que ya nos elevamos. Hace referencia a que dejamos el malhut emocional para transitar en el malhut espiritual. El Zohar dice que la palabra mitbar, ¿es cierto? Viene de dibur, el que habla, tiene las mismas palabras. Ahora fíjese lo que dice el Zohar de esta porción. Sobre las grandes fuerzas está escrito que golpean Egipto con todas las plagas del desierto, porque todo lo que el Creador lo hizo no fue en el desierto, sino fue en los poblados. Lo repito porque esta frase del Zohar es para estudiar. Sobre las grandes fuerzas está escrito que golpean Egipto, Mitzraim, con todas las plagas del desierto. Es decir, todo lo que depuramos se convierte en una plaga para Mitzraim, para los que quieren seguir viviendo en Egipto. Porque todo lo que el Creador lo hizo no fue en el desierto, sino fue en los poblados. Es decir, para ti y para mí, que sí vivimos en el desierto, pero no en cualquier desierto, en el oasis de mi vida, de tu vida, no nos toca lo que a las plagas hicieron en Egipto. El Zohar aquí está diciendo que lo que el Creador hizo fue mediante el habla, desde la boca, desde un malhut rectificado, desde un malhut de un nivel más elevado. Es por eso que nuestro malhut se vuelva también sagrada nuestra habla. Esta es la explicación de por qué, dicen los sabios, en el judaísmo hay rezos en la mañana, hay rezos al mediodía y hay rezos en la noche. Cada vez que la energía del día cambia, requiere nuevas oraciones. Porque las oraciones tienen el poder de elevar el habla y rectificar la energía del día. Tarea que tenemos, hay que elevar Malhut emocional, convertirlo, permutarlo en un Malhut espiritual para elevarlo hasta Binah y hasta Jokma. No importa que estemos pasando y viviendo en el desierto. Recuerden que vivimos en un oasis dentro del desierto. Ese oasis es el único que tiene la capacidad de germinar vida. No lo olviden, por favor. Ahora, ¿de qué habla se está refiriendo? Porque ustedes dirán, pues sí hablamos, pero el Zohar no dice que está hablando de la lengua de las naciones, está hablando de la Shom HaKodesh, de la lengua sagrada, las palabras hebreas, que son el habla de Hashem. El habla de Hashem,
tu habla sagrada, tu tefilá sagrada, tiene el poder de vaciar y de limpiar las obstrucciones que el Malhut espiritual se pueda enfrentar para llegar a Binah. Eso dice el Zohar. El poder de tus palabras hebreas, la Shoma Kodesh, tiene el poder de vaciar, de limpiar, de quitar las obstrucciones del Malhut, ya no instintivo, ya no el básico, sino el Malhut espiritual para que se eleve hasta Binah. Fíjese nada más. Ahora, esta parasha habla de que Hashem pide que hagan un censo. Un censo. En otras porciones hemos hablado que no es bueno contar el dinero. Quita las bendiciones. No es bueno contar, estar contando cuánto dinero tengo. No es bueno, porque estás confiando en lo que estás contando. Quita las bendiciones. Pero aquí Hashem está mandando contar, hacer un censo de la congregación de Israel. Y luego dice Besrim, de los hombres de más de 20 años. Esrim no solamente significa 20 o veinteavo. Esrim significa oportunidad. Cuenta a los que aprovechan la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Si el contexto es en el desierto, los que han entendido que vivir en el desierto no representa fauna y vegetación, flora agresiva. Vivir en el desierto representa oasis donde germina la vida. No lo olviden. Así que, ¿por qué Hashem mandó contar a la congregación de Israel? Israel, ya aprendimos con la clase de hoy día, que es un tipo de alma que pertenece a la cabeza de Adán Rishon. Así que la Torah nos está diciendo aquí que lo que Dios quiere saber es con cuántas cabezas que han entendido y aprovechan la oportunidad, que tienen este tipo de pensamiento, con cuántas cuenta para llevar a cabo la obra que nos ha encomendado de rectificar Malhut. Eso es lo que quiere decir esta porción. Hashem es poderoso, amén. Él todo lo sabe, amén. ¿Ustedes creen que necesitaba de Moshe para contar al pueblo? Él sabía cuántos eran. Pero no es por ahí el asunto. El asunto es que a Hashem le importa con quién puede contar para que se asocie para construir su obra en este mundo. El Zohar explica que esto se trata de la forma en que se construye una sociedad. Y hoy les voy a enseñar algo que está muy ad hoc al mundo en el que vivimos, donde hay un pensamiento de izquierda que no acepta que le contradigan, que no acepta que le señalen, pero él sí señalaba, él sí juzgaba, y lo voy a decir porque en el sentido, no voy a decir nombres, solo estoy mencionándolo, un pensamiento que no es, más que todo es populista, y que no solamente lo tenemos en nuestro país, sino en varios países de América Latina, y que van en contrarios al pensamiento del Zohar. Fíjese bien, dice el gran cabalista, el Rab Ashlaf, dice, o dijo que cualquier sociedad, cualquier comunidad humana, tiene que ser construida de partes que son diferentes entre sí, y que solo este tipo de colección de piezas podrían cambiar un todo en
uno. El asunto, querida comunidad, es que la cabeza, la que coordina el movimiento y las funciones del cuerpo, fíjense bien, o para entenderlo mejor, es la cabeza la que coordina el movimiento y las funciones del cuerpo. El pie no se mueve o la pierna no se mueve sin que antes el cerebro le dé la orden de moverse. Es por eso que estas almas llamadas Israel necesitan sumarse a la obra de Hashem, porque son ellos los que atraerán a todas las piezas hacia sí para restaurar la obra original de Hashem. El problema, o uno de los problemas, es que tendemos a confundir unidad con uniformidad. Deseamos que todos sean como nosotros para perpetuar nuestras creencias y la forma en cómo actuamos, que creemos que es la mejor de todas. El Rav Ashlag, el gran cabalista, explicó que para que florezca la sabiduría se necesita tener una sociedad que promueva la discusión y el debate sin que la ira de un posible desacuerdo nos asfixie. Una sociedad, dice el Rav Ashlag, que no, o dijo, que no tiene los debates y las personas tienen miedo de decir lo que piensan, es una sociedad seca de sabiduría. No es extraño entonces ver que las sociedades dictatoriales se degradan a tal grado que llevan a la pobreza a su sociedad, a la escasez de alimentos, etcétera, etcétera. Ahora ya saben de dónde viene ese pensamiento, de creer que la uniformidad es unidad. Eso es mentira, no es así. Cuando la sabiduría se seca, o sea, la Jogma, y la Jogma que es la que nos da esa capacidad de saber proveer, saber tomar decisiones, cuando esa sabiduría se seca, deja de surtir, o mejor dicho, esta no encuentra el acceso por donde poder surtir, donde poder dar. Tenemos que darnos cuenta que permitir a nosotros mismos y a nuestros semejantes que se expresen plenamente, mientras que otro escucha sin rencor, sin celos, emanando un sincero y absoluto respeto por aquel que se expresa en contra de nosotros, es la clave de la existencia. Voy a hablar en términos del Rav Ashlag. La tolerancia es la lección que debemos de practicar de esta porción para esta semana. La tolerancia. Si ustedes aprenden y yo aprendemos a ser tolerante, nos vamos a dar cuenta cuánta gente nos contradice. Y como nosotros no somos tolerantes, no nos damos cuenta y empezamos a responder en el mismo nivel. Tolerancia es la lección grandiosa de esta porción semanal. Póngale mucha atención. Ahora, me voy preparando para cerrar la pinza y terminar. No puedo dejar de tocar el tema que no es menos importante, sino es muy importante, ya que nos concierne por el trabajo que hemos venido haciendo por 48 días o 47 días de la cuenta del Omer. Dice el Zohar que Shavuot, el día 50 del Omer, es el día más grande en la historia de la humanidad. Eso dice el Zohar. Es el día más grande en la historia de la humanidad, porque allí se logró transformar un estado de separación
a un estado de unidad llamado Israel. Israel acampó ahí en el desierto, frente al monte, con una sola conciencia. Aunque eran 600,000 de Esrim, 20 oportunidades, diferentes formas de pensar, de ver la vida, acamparon en el Har Sinai, y Har Sinai es conciencia elevada, en un solo nivel de conciencia. Es decir, este domingo por la noche, lunes por la noche y martes, va a ser el momento en el que vamos a poder recibir toda la energía para buscar crear una conciencia de unidad, una conciencia elevada. Todas las almas que forman parte de esta conciencia llamada Israel se unifican regresando a su estado original. Este próximo domingo en la noche, celebrando Shavuot, comiendo lácteos, leyendo la Megilá de Ruth, comiendo frutos de tierra, de árbol y de temporada, no de temporada, adquieren el estado de conciencia llamado Israel, regresando al estado original. Es por eso que Shavuot o en Shavuot siempre se lee esta porción. Siempre se va a leer esta porción. Siempre. Esrim, cuéntalos de 20 a los que aprovechan las oportunidades. Bien, voy a brincar del libro y voy a decir qué dice el Midrash. El Midrash dice que cuando el Creador reveló la Torá en el Har Sinai, es decir, la luz, 240,000 ángeles bajaron rodeando la Torá. Y se dice, según el Midrash, que cada uno de los ángeles tenía una bandera. Curiosamente, cuando los israelitas vieron la gran luz del Creador en el Har Sinai, en la conciencia elevada, lo único que se les ocurrió pedir fueron banderas. Fueron banderas. Y el Zohar dice, perdón, el Midrash dice que hay un secreto en eso. Porque pueden imaginarse estar frente a la fuente de la abundancia más grande y solo pidieron banderas. Si tú te pones frente a la abundancia más grande, estoy hablando de Hashem, su luz, ¿qué le pedirías? Bueno, este pueblo, Israel, pidió banderas. En lugar de pedir la llave de la riqueza, en lugar de pedir la llave de la sabiduría, en lugar de pedir la llave del amor, en lugar de pedir la llave de la unidad, en lugar de pedir, pidieron banderas. El Zohar dice que los ángeles no tienen libre albedrío. Lo que sea que estén haciendo en cualquier momento es exactamente lo que Hashem quiere que hagan. ¿Qué es una bandera entonces? Como las usamos hoy en día. Una bandera es la identidad de un país. Se representa un país con su bandera, indica al que la porta de qué país viene, de dónde viene, es decir, identidad. Para los ángeles, las banderas indican y representan quiénes son y qué están haciendo exactamente. ¿Qué cosa? ¿De quién son? De Hashem. ¿Qué están haciendo? Lo que Hashem mandó que hiciera. Cuando los israelitas tuvieron la gran revelación en el Har Sinai y vieron a los ángeles, vieron que absolutamente todo lo que los ángeles estaban haciendo era, y entendieron que era lo que Hashem quería que hiciera. Así que ellos llegaron a una conclusión, también lo queremos nosotros hacer. Lo único que queremos en la vida es estar seguros de lo que estamos haciendo.
y que lo que estamos haciendo sea exactamente lo que Hashem quiere que hagamos. Eso representa las banderas. No solamente para ir, bailar y hacer un baile, que los hace muy bonitos, sino estamos emulando esa acción de los ángeles que solamente estaban obedeciendo, obedeciendo. Hay una historia de Rabbi Yitzhak, un gran cabalista que escribió muchos comentarios del Zohar y reveló muchos secretos. Cuando él era joven, un rab joven, tenía muchos estudiantes, miles de estudiantes. En los años siguientes, cuando él fue creciendo, sus estudiantes le fueron abandonando y llegó al momento en que le costaba a veces tener un minyan, 10. ¿Cómo después de tener tantísimos, miles, ahora le costaba trabajo reunir a 10? Bueno, los jajamí me enseñan que cada persona tiene un trabajo distinto. Los cabalistas explican que lo que le pasó a Rabbi Yitzhak fue porque Hashem no lo trajo a este mundo a enseñarle a miles de personas, lo trajo a escribir y revelar luz a través de sus escritos. Ese era su trabajo aquí. Así que lo que hizo Hashem es quitarle a los miles que le quitaban tiempo de escribir y que realmente los 10 que llegaban eran personas que querían estudiar con él y ser como él. Los miles le impedían hacer lo que él tenía que hacer. Para ello, Hashem le hizo un gran regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Que menos personas fueran a estudiar con él para que él se pudiera concentrar en escribir y revelar gran cantidad de luz a través de sus libros. Voy a terminar con esto. Cada persona tiene un trabajo asignado por el Creador. Que en este Shabbat podamos pedir nuestra bandera para que nos llegue la luz de modo de saber cuál es el puesto que Hashem me asignó en el rompecabezas de la creación, que es el propósito y que debería de ser el propósito de mi vida. Cuando tengamos identificado cuál es nuestro rol en este rompecabezas, pongámonos a trabajar en lo que nos